Buenas, ¿cómo les va? Espero que todo el mundo esté pasando el mejor momento de su vida en este momento mientras nos acompañan en una nueva emisión del Vuelo del Tigre, capítulo aventura, viaje antropológico número 12. Estamos saliendo por el 101.9, preciosa Radio Cantilo, y también por el gran canal de YouTube de Sibila Producciones. Muy agradecido de llegar a esta nueva emisión número 12, decíamos, y tenemos, como siempre, preparamos semana a semana programas especiales y hermosos, y hoy no es una excepción, es lo de siempre, tratando de dar lo mejor en la cancha, en el aire. Y tenemos dos invitados geniales, gente que nos va a tratar de ayudar, acompañar, ser copilotos de esto que tiene que ver con una misión muy clara, que semana a semana renovamos el tanque para poder entender dónde se unen la música y la literatura, en qué parte del éter, de la realidad, de lo material, se encuentra, se ubica la unión entre las palabras, los sonidos, los significantes, lo simbólico y lo real en la música y la literatura, ¿no? Decíamos, el primer invitado del día de hoy, este programa número 12, es el señor Eric Sherlock, escritor, editor, héroe de la edición independiente acá en la República de La Plata. Tiene barba de abejas como nave nodriza, pero va desperdigando sus tentáculos en distintas zonas de creación e intervención, y está en el piso de Radio Cantilo y de Sibila para poder contarnos un poquito cómo es meter la cuchara en todos estos guisos muy espesos: edición, escritura y también una mirada ideológica de lo que implica tener una editorial independiente en esta parte del mundo, en esta dulce tierra llamada Argentina. El segundo invitado, Eric, nos va a acompañar de la literatura hacia la música, y el segundo invitado, que vamos a hacer el viaje inverso, que es de la música hacia la literatura, es el señor Alejandro Guyot, que publicó ya hace un tiempo, pero nos va a ayudar a entender mucho de esto, una novela que se llama Sangre, por la editorial Alto Pogo, y con él un cantor popular, un guitarrista también eximio. Qué lindo adjetivo, eximio. Nos va a poder ayudar a desentrañar un poco cómo es que un músico escribe una novela, cuáles son sus estrategias, qué parte de la música se lleva a la escritura de largo aliento, como es esa zona extensa que es la novela, ¿no? Así que tenemos dos invitados geniales, tremendos, agradecidísimos de poder iniciar este viaje con ellos. Pero en esta primer parte del programa, en este primer vuelo de la literatura a la música, tenemos una recomendación. Vamos a hablar de un gran autor japonés, amado y odiado por partes iguales. De mi parte me hago cargo, lo amo, lo adoro. Cada tanto le prendo una velita porque lo considero un santo de la literatura. Estamos hablando del señor Haruki Murakami, japonés, decíamos. ¿Y por qué lo traemos al Vuelo del Tigre, a una obra extensa, a una obra que ya tiene mucho tiempo y que también resuena como posible Nobel cada año, y cada año lo pierde? Y ya que sea un perdedor eterno, ya está en mi corazón, porque siempre estamos con los perdedores en este programa. Haruki Murakami, en muchos de sus libros, utiliza la música como un elemento narrativo, ya sea porque los personajes escuchan una canción que los lleva a un momento de su vida donde fueron felices, ya sea porque tienen la música como una zona utópica, de alegría, de felicidad, ya sea porque son canciones que están formando parte de la educación sentimental de estos personajes, o ya sea porque Haruki Murakami se educó y siempre estuvo en relación a la música de algún modo, ya sea los Beatles, ya sea el jazz, ya sea a todo ese territorio norteamericano que a él le gusta mucho. Incluso tiene que ver bastante con su vida, porque él, dentro de su adultez, su primera adultez, intentó tener un bar de jazz, y también trató de ser, digamos, como que la música forme parte de lo que sería ganarse la vida, ¿no? Fracasó con eso. También estuvo ahí dentro de su horizonte de expectativa ser beisbolista, pero gracias a la literatura tenemos hoy una gran obra. El libro que les quiero recomendar se llama Tokyo Blues, un libro que empieza con una canción de los Beatles. Alguien en un aeropuerto, en un avión, en un viaje, escucha
la canción Madera Noruega de los Beatles, y ahí se empieza a desplegar toda esa zona melancólica, muy propia también de Murakami, en donde el personaje recuerda parte de su primera adultez. Aquella, ustedes saben, ¿no? La que implica después de terminar la secundaria y se viene toda esa montaña de mierda llamada adultez. Ese momento puntual de la vida, caótico, difícil, complejo, es el que empieza a recordar el personaje protagonista de Tokyo Blues. Y también ahí está una historia de amor, por supuesto. Esta es la obra que les queríamos recomendar. Alguien que tiene a la música como parte importantísima de su obra narrativa. Murakami también tiene algunos libros que son de no ficción, algunos donde indaga algunos atentados que hubo en Japón. También tiene un libro de conversaciones con un músico importantísimo de música clásica japonés. Así que la música forma parte de toda su investigación en relación a la escritura. Haruki Murakami, Tokyo Blues. Sigan leyendo porque es otra forma de entrar a la música, que es lo que nos gusta a nosotros desde el vuelo del tigre. Bueno, seguimos en el vuelo del tigre, capítulo aventura, viaje transatlántico transversal número 12. Estamos con un invitado genial hoy, agradecidísimo de que pueda estar en nuestra mansión sonora. El señor Eric Sierlo. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo andás, Walter? Un gusto. Gracias por la invitación. Por favor, placer enorme. Para quienes no lo conocen, seguramente hay gente en este planeta, digo, escritor, editor, docente, guerrillero intelectual. ¿Y por qué te invité en esta primer parte, más allá de que te admiro y bancamos mucho tu laburo desde Barba de Abejas, una editorial ahora que vamos a charlar un poquito porque es un proyecto artesanal y también político que me interesa? Lo tiro a la mesa de trabajo, después él nos corregirá o no. Hay algo de punk, Eric, en tu perfil, incluso Print or Die, Imprima o Muere, me parece también un grito de guerra. ¿Hay algo de eso? ¿Estoy flasheando cualquiera? ¿Quiero ver punk en cualquier zona de la vida? ¿Qué onda? Empecemos por ahí, maestro. En principio no estaría mal ver punk ahí donde depositamos la mirada, ¿no? Pero bueno, evidentemente la edición artesanal, la edición casera, tienen que ver con el do it yourself, el hacerlo vos mismo, ¿no? Y tomar las herramientas, tomar los medios de producción y disputar un poco ciertas reglas que vienen dadas, ¿no? Y que obligan a, en principio, producir desde cierta lógica. Creo que, bueno, yo me formé en un ambiente donde eso era palpable en la música, en la edición, en algo del cine, y fue natural, digamos, ¿no? Tomar esa estética y esa ideología y, bueno, y ponerle una impronta. Sí, está buenísimo eso que decís. En principio quería también preguntarte si está bien esta idea de la editorial artesanal o es una editorial que tiene un perfil determinado. ¿Cómo cuando uno se presenta? Pues también, para quienes no lo saben, Eric viaja mucho, da muchos talleres. Hay una divulgación, un trabajo hermoso que haces en relación a compartir tu saber. Pero ¿cómo te llevas con esas etiquetas? ¿Cuál es la que más te copa? Mira, yo no reniego de la artesanalidad. Entiendo que es una keyword, digamos, una palabra clave que puede llevar a regiones. Pero bueno, uno tampoco es dueño de los significados, ¿no? Y de las representaciones. Ahora, la palabra artesanal dirige directamente a esta cuestión de la apropiación de los medios, ¿no? Y de producir a baja escala, en pocos ejemplares, distribuir con las manos, con el correo, poner el cuerpo cuando se viaja en lugar de mandar cajas. Digo, a mí eso me interesa a priori. Después, si hay que afinar, bueno, se afina y se corrige incluso. Pero yo creo que con una tradición ya de 30 años, ¿no? De edición hecha con las manos, no está mal. Yo me siento cómodo ahí. Me siento muy cómodo. Bien. Barba de Abejas es este proyecto del cual estamos hablando. ¿Cuál era el germen, esa semilla, ese pequeño espíritu ahí con el que nace? Tiene que ver, digamos, con... Yo publicaba en la edición independiente y me di cuenta que hay una especie de camino trazado, ¿no? Cuando uno empieza a publicar, hay una serie de pasos más o menos lógicos, aspiracionales,
a los que todos llegamos en términos de autores, ¿no? Sí. Y bueno, y en algún momento me replanteé si ese era el camino que yo quería hacer, ¿no? Un camino que lógicamente implica pasar de editoriales minúsculas a pequeñas, medianas, grandes, los grupos. Si te va bien, si tenés suerte, intervienen un montón de otros factores, ¿no? Sí. Es decir, la escritura, la literatura, ¿no? ¿Era realmente eso lo que yo quería hacer? Entonces, bueno, ahí fue donde revisé la cuestión de a dónde va a parar el libro en todo esto, a dónde queda la publicación. Claro. Y yo me di cuenta que la publicación forma parte de la estrategia cultural que tiene un autor, o podría, ¿no? A mí me interesaba que cómo se distribuían los libros, cómo eran los libros, cómo se hacían los libros, cómo se fijaba el precio de esos libros, pudieran estar un poco bajo mi control también. Después, por supuesto, que eso se va refinando y cada proyecto va adquiriendo las características propias, pero en principio tenía que ver con una especie de insatisfacción respecto de un destino más o menos prefijado. Claro. Que creo que en la edición artesanal se puede derivar, ¿no? Y esa deriva siempre es muy creativa. Sí. Hay algo ahí también de lo que decíamos, o por lo menos a mí me interesaba también, de pensarlo punk y do it yourself. El valor que le das también al fanzine como formato obra. Y vos sabés que es algo que a veces también surge en las sobremesas de asado, ¿no? Como alguien que no tiene por ahí cultura, digamos, de punk o post-punk, tiende a minimizarlo, ¿no? Y los que desde chicos estamos circulando, para nosotros es una obra. O sea, un fanzine es una obra. Esa parte también, digamos, de lo estético y del valor de lo manual, también formaba parte de esta especie de autocrítica, de visión hacia qué querías hacer vos, o también lo fuiste encontrando en empezar a publicar, empezar la editorial y empezar a publicar, digamos, el formato, digo, porque me interesa mucho eso también. El formato no está en el principio del proyecto editorial, está sí el libro como, bueno, es el dispositivo cultural por excelencia, ¿no? Claro. Digo, para entrar en librerías tenés que tener libros, en las ferias en general lo que se ven son libros, ¿no? Las ferias del libro independiente, quiero decir. Después empiezan a aparecer otras ferias con otra impronta, arte gráfico, arte impreso, fanzines. Y bueno, y ahí la editorial, digamos, me doy cuenta que el formato, además de tener una distribución más eficiente, también es un formato muy noble para escribir, ¿no? Entonces yo pongo la plantilla y directamente escribo y no estoy flasheando un futuro de 120 páginas. Claro. ¿Entendés? Claro. Veo el Sí, colofón sí. en la 16. Entonces digo, Sí. bueno, esto tiene que ser una piña. ¿Entendés? Sí. El fanzine también puede no ser una piña, pero tiene algo de eso, ¿no? De la urgencia, de la contundencia. Es como si tuvieras que escribir un cuento en lugar de un libro de cuentos, me imagino, ¿no? Yo que Total. no escribo cuentos. Entonces el cuento tiene que funcionar. Después los fanzines van armando un universo, ¿no? Y dialogan con otros fanzines y intervienen también a otros discursos, apelan a otros discursos que les llegan, que nos llegan a todos. Y creo que ahí hay una dinámica que hacia la mitad de la vida de la editorial me pareció como, bueno, tengo que entrar en esta, ¿no? No tengo que perderme esta por ser una editorial de traducción que publica en formato libro. Ok. Ahora nos metemos con eso, pero ¿sabés qué pensaba también en los sistemas de producción, los medios de producción de los que decías recién? Contame cómo es esa cocina de un artesanado de libros, digo. ¿Qué máquinas tenés? ¿Hay algún hábito, algún horario? ¿Te autoexplotás? ¿Qué pasa con esa parte del taller, Sí. no? Y siempre recuerdo esa imagen, que no sé si será real o no, de Salinger poniéndose el overol y yendo hacia su casita de atrás de su hogar, que era donde escribía. Para él era como ir al taller mecánico. Ir al taller, sí. Contame un poquito esa cocina. Bueno, para mí el taller editorial es ya el lugar donde ocurre todo. O sea, está todo junto, el lugar donde se escribe, se traduce, se dibuja, se imprime, se encuaderna, se hacen prototipos. Y al lado está el taller tipográfico, ¿no? Que es algo ya más taller, donde hay máquinas, grasa, tinta, quilombo, herramientas más pesadas. Creo que rodear a la escritura de todo eso es también ponerla un poco más en contacto con el mundo real. Ok. ¿No? Yo tenía esta sensación de que la escritura se había vuelto para mí una especie de tarea de escritorio. Y ese texto viajaba por mail y la editorial se copaba y unos meses después había un libro, ¿no?
Entonces digo, bueno, ¿cómo traigo esa escena que a mí me interesa? A mí de muy chico me interesan más los libros que los textos. O sea, fui un muy lector muy vago, pero tenía libros y me interesaban los dispositivos, digamos, ¿no? Y eso, bueno, se recupera unos años después cuando decido hacer la editorial. Pero para mí tiene que ver con poder hacer, que eso es do it yourself, ¿no? Sí. Poder imprimir un libro de A1 con una impresora. Yo empecé con una impresora como la que tiene cualquiera en la casa. Hoy tengo una impresora de producción que es grande como este cubo blanco, digamos. Claro. Pero se puede hacer con cualquier impresora, ¿no? Una pequeña publicación, sacarla ahí, distribuirla, ver qué pasa, estudiar las reacciones, diseñar, ¿no? Que es como algo que la escritura jamás se piensa ligada al diseño. Excepto en la plantilla más básica, ¿no? ¿Y qué otras máquinas tenés? Además tenemos la impresora en la parte esta del taller, esto que decías, quilombo y fluidos maquinales. ¿Qué tenemos? Además de una impresora así del tamaño de un cubo, ¿qué más tenemos? Una impresora, tenemos 2 impresoras, porque siempre puede salir algo mal, entonces hay que tener, en el caso de una editorial que ya, digamos, depende económicamente del resultado y de ir a ferias y qué sé yo, hay que tener 2 impresoras. Hay que estudiar mucho el clima, estás pendiente de, bueno, qué día de la semana voy a poder imprimir, mirás el Weather Channel y decís, bueno, puedo imprimir el jueves, imprimo el jueves. Sí. Qué sé yo, una cizalla para refilar, una mesa donde se pueden cortar papeles grandes, reglas, trinchetas, abrochadoras, lo que se te ocurra. Y después en el taller más proletario, es donde están las Minervas, ¿no? Las máquinas tipográficas, cajones con tipografía de plomo, una guillotina, una estampadora. Ese es un quilombo. Me encanta que los libros estén llenos de esa suciedad hermosa, porque muchas veces, claro, está esa cosa media hasta impoluta, y odio cuando entras a una librería, música clásica careta, ¿viste? Como que el universo del libro es eso. Lo dijiste vos y lo suscribo plenamente. Y a lo que nos gusta leer sabemos que es mugre, suciedad, a veces fotocopia, a veces fanzina, a veces un libro, qué sé yo, que está limpio y automáticamente lo querés ensuciar para que tenga vida. O la idea del libro fallado, ¿no? El libro que tiene un pliegue, que tiene un error en la impresión, que tiene Eso que para la industria, digamos, es error. Para la edición artesanal es la posibilidad de construir un valor también, ¿no? Sí. En torno del trabajo, de las condiciones de producción. Digo, si yo estoy enfrente de una mesa de alguien que hace fanzines, no le voy a pedir una escuadra perfecta en el corte, porque probablemente lo esté haciendo a mano. Entonces me concentro en otras virtudes que tenga esa publicación. Parece que la sofisticación de la producción industrial, esto de las librerías laboratorio, ¿no? Del libro que es absolutamente, que está impoluto siempre, pero en cuanto lo abrís empieza, ¿no? un viaje hacia la obsolescencia. Hay un montón de cosas que a muchos les pasará por el costado, pero que a mí me resultaba interesante poner en diálogo con la escritura. Sí. Che, qué lindo eso, ¿eh? Bueno, ya saben, Barba de Abejas, pero quiero seguir un poquito con la editorial. Digo, búsquenlo, está en redes y también en algunas librerías. Quería meterme un poquito con la pata ideológica de confrontación que vos tenés, que me seduce mucho. En Facebook también podés seguirlo a Eric y van a ver de lo que estoy hablando, ¿no? Métanse ahí y metés el dedo en muchas llagas, ¿no? Ya sea el trabajo que hacen las editoriales, cierta domesticación de la figura del escritor y cómo a veces el escritor y la escritora se somete a ciertas condiciones y después se queja sabiendo cosas que pasan. Digo, metés la mirada y el filo en algunas zonas en relación a cómo se producen los libros, el lugar de los escritores, el lugar de cierto imaginario simbólico. Y lo haces desde tu lugar, pero también desde Barba de Abejas. ¿Cuándo fuiste pensando en esa construcción, que me imagino habrá sido naturalmente, y seguiste ese envión? Tiene que ver con esto que te decía antes. Cuando vos ponés la escritura en relación con las condiciones materiales de producción de la publicación y estás ahí horas cosiendo, abrochando, cortando, qué sé yo, esto sigue laburando, digamos, ¿no? Entonces las preguntas en torno de, bueno, ¿qué me pasaba a mí antes como autor y qué me pasa ahora? Bueno, yo noto que es casi como haber cambiado la piel, ¿no? Y ser un animal diferente. Un animal que tiene, digamos, otra impronta, que tiene otra necesidad también de disputar, ¿no? A mí la idea de estar disputando los capitales simbólicos me interesa. Entonces, bueno, noto ahí como ciertos rasgos snob a veces ligados, ¿no? A la figura de la escritura como algo
que tiene que ocurrir ahora y el éxito como algo que tiene que darse instantáneamente, ¿no? Y en realidad, digamos, cuando uno lee y mira un poco la historia, se da cuenta que hay siempre un desfase mortal entre el momento de producción de la escritura, la publicación y cierto reconocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me causa incomodidad, que es esa, y las redes creo que potencian eso, el hecho de estar poniendo la cara por uno todo el tiempo para construir casi una marca, en lugar de una identidad, que me parece algo diferente. Son el tipo de cosas que yo, digamos, ataco con ciertos textos, ¿no? Y después el sistema industrial de publicación, que bueno, es un sistema que hace agua por todos lados. Creo que hay una domesticación, creo que hay muchos autores y autoras que creen que eso es el sendero natural, digamos, ¿no? Y creo que hay un montón de posibilidades muy válidas. No sé, basta con revisar lo que hizo Daniel Durán con Colección Chapita, Lucas con Funesiana, vos con Mancha de Aceite, Gustavo con Vox. Y ahí ves todo una especie de ecosistema paralelo que se inserta en el otro, que comparte un montón de cosas, pero que empieza a construir algo que para mí es tan importante como escribir. En ese sentido, los últimos 2 años tenemos algunas problemáticas que fueron surgiendo, desde el precio del papel hasta los porcentajes de los contratos de los escritores, ese famoso e infame 10%. Si vos tuvieses que decir ahora, antes de como hacer un pequeño corte, ¿cuál es el problema ahora que más ocupa tu mente en relación a esto que estamos charlando? ¿Cuál dirías que es? Problema, digamos, no pensemos en la solución, pero ¿cuál es el problema que vos decís ahora, pensando en lo que se viene para Argentina, ¿no? Que pareciera ser que es el camino del horror, pero no nos metamos en eso. Pero digamos, ¿cuál es el problema que te parece acuciante? Yo creo que, mira, hace 10 años el papel representaba más o menos el 20 o el 25% del precio de un pliego impreso, ¿no? O sea, si un pliego impreso para hacer un libro costaba $1, 20 centavos era el papel. Hoy eso es al revés. Si un pliego cuesta $1, 80% es papel. Entonces ahí tenemos un problema grave con uno de los insumos principales, ¿no? Para producir publicaciones en papel, lógicamente. Vos me evitás el problema de pensar la solución. Eso evidentemente es una pregunta recurrente. Es decir, y muchos editores y editoras lo conversamos, lo pensamos. Creo que parte del lugar al que arribamos es, bueno, tendríamos que tener una papelera estatal, tendríamos que tener la posibilidad de un bien producido hacia adentro. Somos víctimas de un oligopolio, de 2 productores que lógicamente privilegian exportar. Y bueno, entonces el mercado interno, que tampoco es que es gigante, pero produce lo suficiente como para ser notable, necesita ese insumo, ¿no? Así que creo que, bueno, la pandemia también agravó ese problema. Y el otro creo que es la cuestión de la distribución, si me permitís sumar. Creo que el correo argentino tiene una política a medias que podría ser más virtuosa. Qué sé yo estoy seguro de que el 50% de todos los envíos editoriales son envíos de menos de 2 kilos. Digo, lo podrías resolver en cuestión de costos, de tiempo, de eficiencia, con una política que es evidente que necesitamos los editores, ¿no? Ya nos metemos con la obra. Escritor y editor punk, nos acompaña Eric Sherlock en este capítulo nuevo del Vuelo del Tigre. Ya seguimos. Seguimos en el Vuelo del Tigre tratando de hacer en esta primera parte del programa una exploración de la literatura hacia la música. Y el género que hoy nos convoca es el punk, así que estamos con Eric Sherlock y el proyecto Barba de Abejas. Pero ahora nos metemos con otra faceta de él, que igual como nos dijo está bastante unida a este espíritu también de Barba de Abeja, su parte de editor, su parte de escritor, su parte de traductor. ¿Por dónde te gustaría empezar? A ver, tiremos la pelota al invitado. Me gustaría empezar por... y bueno, empecemos por la escritura. Bien, es el origen de todos los males. Sí, acaba de salir La memoria de los peces por una preciosa editorial, ya podríamos decir regional, Alquimia. Tiene su casa matriz en Chile, pero ya está en distintos lugares. Ahora imprimen también acá en Argentina. Hablamos de ese último libro y algo que me gusta mucho de tu obra, Eric,
También es poeta, ¿no? Como que hay ahí una cosa hermosa en distintos géneros. La biografía, podríamos decir así, con M, un libro con el cual ganaste un premio. La difuminación de los bordes genéricos, ¿no? Como que hay algo ahí que te interesa, lo tiro como pregunta, que es algo que te sale natural, que es algo que los editores te notan, o alguien cuando te leyó se acerca y te dice, ¿qué pasa con esto de correrse de cualquier etiqueta? No sé qué estoy haciendo, estoy escribiendo. Exactamente. En principio tiene que ver con eso, ¿no? Con no ponerle una serie de fronteras a lo que uno está haciendo. Por supuesto que entre el verso y la narrativa hay una diferencia evidente en lo formal. Ahora, es más interesante, perdón, lo que está pasando por debajo, ¿no? Entonces lo que está pasando por debajo en el texto es lo que después me va a decir si esto finalmente es un proyecto de libro de poesía, si va a ser un ensayo, si va a ser un texto narrativo. Tiene que ver también con la incapacidad de uno, ¿no? De respetar cierta... Y creo que sí, ¿no? Creo que lo deforme es una especie de solución do it yourself a la imposibilidad de escribir desde ciertos presupuestos, ¿no? Uno de ellos el formal. Entonces, para mí fue una especie de revelación que me permitía continuar, más que una frustración porque no podía escribir una novela, ¿no? Entonces, una vez que se corre eso de la ecuación, una vez que el resultado ya no va a ser ese y puede ser cualquier otro, bueno, filmemos y vemos qué pasa, ¿no? Toquemos y vemos qué pasa, escribamos y vemos qué pasa. Ok, me gusta eso, ¿eh? M, que es una biografía mutante, podríamos decirlo así, de Melville, gran escritor. No te podés morir sin leer Moby Dick. Digo, o sea, lo tiramos a la mesa de trabajo. No te podés ir de este mundo sin leer Moby Dick. Bueno, el escritor, quien hizo eso fue Melville. Y medio que te obsesionaste con él porque tenemos ese libro M, que es una biografía, decíamos, mutante, deforme. Pero también antes, para Bajo la Luna, habías hecho una antología con sus textos poéticos. También tradujiste cosas para Barba de Abejas. ¿Qué te pasa en principio? ¿Qué te pasa con Melville? Digo, yo también me obsesiono de gente muerta. Me obsesiono con gente muerta. ¿Qué te pasó con Melville? ¿Por qué lo seguiste hasta el final? Seguramente seguirás con él. A mí me interesa mucho, eso está en el origen de la editorial, que es traducir lo que no se tradujo de ciertos autores, en principio conocidos, ¿no? Como Melville o Thoreau. Entonces ahí aparecen esas traducciones, más que volver a traducir Bartleby, que estaría muy bien, o traducir algún día Moby Dick. Me interesa Mardi, su novela que no está traducida, me interesaba su poesía. Pero con Melville a mí lo que descubro y me llama mucho la atención es que es uno de los grandes escritores que está en el momento de pivote, digamos, entre la escritura amateur y la escritura profesional, ¿no? Hermoso momento, sí. Hermoso momento. Es un gran perdedor, pierde todos los rounds los perdió. Los perdió todos. Perdón, tiremos esto a la mesa de trabajo para que sepamos el nivel de apuesta de este tipo. Moby Dick renueva para siempre la literatura norteamericana, casi que la inventa un poco. Sí. Y el tipo se muere creyendo que fue un fracasado absoluto. Sí, de hecho una de las necrológicas que aparecen 2 o 3 le ponen mal el nombre. Escriben mal el nombre. Henry Melville, ¿no? ¿Por qué hasta el final? Porque es lo que pasa siempre, amigo. Sí. Digamos, lo extraño sería que ocurra al revés, ¿no? Estamos hablando de mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX. Y Moby Dick no se redescubre hasta 1951, es decir, el centenario de la publicación de Moby Dick. Independientemente de ese fenómeno, a mí lo que me interesa de ese momento de pivote es cómo él intenta desesperadamente todas las estrategias y después se vuelve el primer Salinger de la literatura norteamericana, se va a vivir al campo, escapa del sistema literario, qué sé yo, y después se sepulta en un trabajo totalmente burocrático en la ciudad de Nueva York hasta prácticamente su muerte, ¿no? Entonces digo, bueno, y la biografía, si es que es una biografía de Melville, se ocupa de los años menos interesantes. No de los años de marinero, ballenero, escritor, profesional, sino de los años de desaparecido en medio de una ciudad infernal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué hace ahí? Así que en principio eso es lo que me interesaba de Melville, además de su escritura, ¿no? Digo, él escribió 11 libros en 10 años
y después le dedicó el resto de los 35 años que vivió a escribir poesía. Claro. O sea, el género con el que estaba claro que no iba a ser un solo centavo, pero es al que más tiempo le dedica. Entonces, esa especie de punk, de gesto punk de ir siempre por la de perder, habla un poco del ímpetu que hay en la escritura, ¿no? Que no tiene que ver con romantizarla como si fuera un salto al vacío, pero sí con, bueno, el ver qué pasa, ¿no? El intentar el movimiento menos esperado. Sí. Qué hermoso que estemos hablando de Melville, un autor totalmente fuera de los radares, fuera de los éxitos, y estamos en el vuelo de tierra hablando de Melville. Bueno, hay una pata también que me interesa mucho. Hablamos recién de poesía, hablamos recién de una especie de biografía. Me gusta que lo pongamos entre signos de interrogación. Pero también hay un libro, el que sacaste por Eterna Cadencia, ¿no? En la escritura aumentada. Y que también está en algunas cosas que sale por Barba de Abejas, tu editorial, que es tu pata ensayística, ¿no? Uh-huh. E incluso cuando uno lee algunos de tus poemas, ahora nos vamos a meter con eso, pero cuando uno lee tus poemas también hay algo medio ensayístico de que vas probando ideas, incluso en el origen primal de esa palabra, que es probar cosas, ¿no? El ensayo como jugar un poco, con toda la seriedad y belleza que implica jugar, ¿no? Hablemos un poco de la escritura aumentada y tu pata ensayística también, que creo que se conjuga con tu parte confrontativa, digamos, que tenés de tu discurso en redes, uh-huh, en tus entrevistas, en tus talleres, ¿no? Bueno, La escritura aumentada es un libro que yo pensé para Barba de Abejas, de hecho está publicado en Barba de Abejas, y bueno, y después tuvo la posibilidad de ser publicado por Eterna Cadencia, lo cual a mí me parecía muy interesante en términos de contradicción aparente, ¿no? Porque los ensayos que yo suelo escribir no son en contra de la edición independiente, son en contra del sistema industrial de publicación dentro del cual se inserta la edición independiente. Entonces, en principio esa contradicción me interesa. Y dentro del libro, digamos, hay un viaje desde, podríamos decir, desde la literatura, que se repiensa como escritura, ligada a los medios de producción, y cómo eso la aumenta en términos de ponerle más herramientas sobre la mesa. Uh-huh. Ese sería un poco, digamos, el recorte de escritura aumentada, donde está, por ejemplo, el texto sobre el colapso del sistema industrial de publicación, que fue un fanzine, primero, que publicó la Oficina Perambulante de Carlos Ríos, después pasó a las redes y después pasó a ese libro. Así que la escritura aumentada tiene para mí el lugar de la propuesta teórica, digamos, ¿no? Claro. De cómo hacer mutar a la escritura que se piensa solamente como literatura, inserta en un sistema, digamos, de producción industrial totalmente alejado de las condiciones materiales de producción de la publicación. Y el objetivo es, bueno, que algunas de esas personas se decidan a empezar a ver la pequeña impresora modesta de 2 kilos que tienen al lado como una potente y posible herramienta de producción editorial. Qué grande, ¿eh? Spinoza se preguntaba, ¿qué puede un cuerpo? Podemos preguntar, ¿qué puede una impresora? ¿Qué puede una impresora? ¿Hasta dónde nos puede llevar una impresora? Qué hermoso. Bueno, cuando uno lee también la poesía de Eric Sherlock, hay algo que me interesa mucho, que es también los temas que abordás no son los habituales, ¿no? Incluso podríamos hacer un bestiario, hay un bestiario ahí circulando dentro de tus textos. ¿Cómo nace un texto en vos? Los temas te van arrastrando, los temas llegás y casi como que sin darte cuenta no hay brújula. Bueno, ¿y qué te pasa con los animales? Me pasa con los animales. Ese es uno de los problemas, lo que mencionaste antes, ¿no? El horizonte de la escritura profesionalizada. Uy, a ver. ¿No? Niega esta cuestión de que la escritura no se puede forzar. Tampoco es que vos te sentás ahí como si fueras un radar, ¿no? Pero digo, hay algo que es... Voy a escribir esto, es una porquería, no lo escribo, ¿entendés? Y empezás a trabajar con eso hasta que le vas dando forma y lo pones en relación y en conflicto con un montón de cosas. Entonces, para mí la escritura que se desentiende de ese problema es el periodismo. Y dice, loco, a mí no me importa, yo tengo que escribir una nota de tantas palabras para mañana, se acabó. Creo que la literatura, la escritura de ficción, la poesía, pasa por un lado de incertidumbre y de... que yo por lo menos no creo que se controle con el oficio de la escritura. Cuando se controla ya se vuelve más, bueno, un ensayo o periodismo, ¿no? Entonces ahí hay como una especie
problema entre la naturaleza de la escritura y cómo se la piensa en términos de empleo, ¿no? Y después con los animales, bueno, me pasa una cosa fantástica que es que para mí el animal tiene algo, ¿no? Es como el espejo primigenio nuestro. Entonces ves al animal, o veo al animal, y descubro un montón de cosas que digo, claro, esto muy en el fondo recóndito de lo que somos hoy, hay algo, hay un link, digamos, que tira error 404 hoy, pero sigue funcionando, ¿no? En un punto. Entonces, el cuaderno de ornitología, o bueno, aparecen muchos otros animales, no pájaros, digamos, en otros libros, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo hay algo del animal que resuena en nuestra experiencia. Y en ese sentido, la corrección de tus propios textos, viste que a estos animales anfibios, vos sos uno de ellos, siempre le preguntamos, ¿no? Digo, tu parte de editor, ¿cómo te funciona a vos cuando estás en el ojo de tu huracán, de tu huracán creativo? ¿Qué pasa ahí? Y también si sos fácil de terminar. Decías que esto no se puede forzar, no podemos llegar a una zona de estabilidad agradable. No lo intenten en sus casas, niñes. Escribir es complejo, duro, y ya sabemos que puede terminar en fracaso. Cerramos notita al pie, cerramos la recomendación. ¿Qué te pasa con la edición de tus propios textos? Y algo que me interesa mucho en los músicos, en los artistas, en los escritores. ¿Cuándo se termina un libro? Mira, yo tengo ahí otro problema que es, ¿a vos te hubiera gustado leer Los Detectives Salvajes en la versión de Bolaño? No editada por su editorial. A mí sí, pero mí yo también. que soy fan de Bolaño. A mí también. Sí. Entonces digo, guarda, porque el proceso editorial también es un proceso normalizador, corrector, Sí. que busca la mejor forma de que ese texto produzca un cierto efecto, que a veces no es necesariamente el que el autor o la autora le pensaron originalmente a ese texto. Entonces, la edición artesanal, la autopublicación también generan condiciones de mayor certeza en términos de, bueno, esto está más cerca de lo que el autor quiso hacer. Está menos lejos, podríamos decir. Y eso para mí es, digamos, la escritura hoy. Yo no escribo más un texto, yo estoy siempre escribiendo un libro. O una publicación, un fanzine, un cuadernillo, un libro objeto. Entonces empiezo a pensar desde el principio los bordes, el formato, la tercera dimensión de la publicación, los métodos de impresión. Y eso modifica la escritura, lógicamente, ¿no? Porque la escritura no se piensa como una especie de líquido que se va a poner en cualquier contenedor, sino como la propia materialidad de la publicación. Y eso me parece que tiene que ver también con esa ampliación de la mesa de herramientas, ¿no? Con que no está solo la computadora y los diccionarios, en el caso de estar traduciendo o escribiendo con la traducción, sino también con todo lo demás que puede construir la publicación. Me encanta eso, vayamos a tu parte de traductora. No me acuerdo quién había dicho, un músico. Desconfío de quien nunca haga un cover, ¿no? O sea, como si fuese una especie de solo mis canciones, como que en algún punto te limita como artista, ¿no? Supongo que la traducción, y sobre todo de textos de autores y autoras que uno admira, quiere y quiere también traerlos hacia acá, que no fueron traducidos, te debe alimentar alguna zona también de la creatividad tuya, ¿no? ¿Cómo se da ese flujo del traductor a la creación, si es que existe? ¿En qué te ayuda para tus propios textos? Mira, volvamos a citar a una gran maestra y amiga que fue Mirta Rosenberg. Ella decía que la traducción es el oxígeno de nuestra escritura, ¿no? Y de nuestra lengua. Entonces cuando vos decís, bueno, voy a traer este texto a mi lengua, lógicamente estás escribiendo, ¿no? Y eso también tiene que ver con repensar la escritura. Desaparece del horizonte la cuestión de la fidelidad, por ejemplo, de ser respetuoso, y prima la versión, prima el cover, prima lo que yo voy a hacer con ese texto. Que muchas veces el proceso editorial lima un montón de manchitas, de escorias y de cosas que quedan sueltas, que para mí son muy interesantes que estén ahí, ¿no? Como parte del texto, como parte del trabajo que se hizo con el texto.
Benjamin habla mucho de esto en el texto sobre la reproductibilidad, ¿no? Las condiciones de producción como parte de la propia obra, ¿no? Y Ulises Carrión, otro que podríamos haber mencionado antes, es el que dice, bueno, la estrategia cultural, la estrategia de supervivencia de una obra es parte de la obra. Entonces, recomponer esa escisión, hacer de todo eso escritura pura, escritura aumentada, es para mí una garantía de un contacto diferente con los textos y con los autores, ¿no? Es como si estuviéramos dejando de ver a través de un vidrio esmerilado y viéramos un poco más claro y rústico también las cosas como son. Y me quedó colgado lo de cuándo se termina un libro. A ver. No sé cuándo se termina un libro. Yo sé que cuando el libro está publicado empieza a existir, empieza la interacción, y si uno está ahí, en la feria, en la librería, en el momento de producir el libro, en todos esos momentos o en algunos, el libro puede ir mutando, que es algo que me interesa también. Cuando vos escribís un texto y te lo publican, quizás vaya a ser la única edición de tu vida, y van a ser esos 1000 ejemplares que son todos iguales, y se acabó. Lo más probable es que ese es el destino de todos nosotros, ¿no? Si es que llegamos a publicar. La reedición la posibilidad es muy baja y ser un éxito es casi inexistente. En cambio, en la edición artesanal, el libro puede cambiar cada 50 ejemplares de tapa, puede sacar una parte y meter otra. O sea, es una forma también de mantenerlo vivo, ¿no? De sacarlo de una cápsula del tiempo que tiene que llegar o morir a, bueno, algo que va ahí caminando y haciendo su mutación, digamos, en vivo. Qué lindo, ¿eh? Esto de lo que estás planteando me lleva a lo que decía Bob Dylan sobre su Never Ending Tour, que para él la versión del disco es solo eso, una versión para fijar el momento y después tocarla en vivo, todas las versiones que se le canten de esa misma canción. Sí. Está buenísimo eso que planteas. Perdón, eso habla del gusto también, ¿no? Sí, de la sí, gente sí, que va a un recital y espera que suene como en el disco y se mufa, ¿no? Cuando dice, no, pero... Se sienten traicionados. Claro, mi plata no vale. Claro, y no sé, yo en realidad lo que esperaría es la deformidad controlada. Total. En torno de ese disco o canción o lo que fuere, ¿no? Total. Creo que a la escritura hay que hacerle un poco lo mismo. Me encanta. ¿Cómo decidís, pensando en ese sentido y yendo a tus creaciones, tus textos o los textos que llevan tu nombre, cómo decidís para dónde va a ir? Porque bueno, nada, la memoria de los peces está en Alquimia, tenés algo en Eterna, tenés algo en Caleta Olivia, editorial que recomendamos mucho de poesía. Compren los libros de Caleta Olivia, compren libros, por favor. Tenés textos en tu propia editorial, Barba de Abejas. ¿Cómo decide el radar de Eric para dónde va a llegar su texto? No es algo que decida uno exclusivamente, ¿no? A ver. Viste que en la comunidad, los vínculos, che, ¿qué tenés? Che, pasame esto. Y se van armando los proyectos. Y en algún punto eran, bueno, los que no encuentran lugar en la edición independiente pasan a Barba de Abejas. Hoy estoy en un lugar al revés, donde el lugar principal es Barba de Abejas, y si aparece, la memoria de los peces va a salir por Barba de Abejas, igual que la escritura aumentada está en Barba de Abejas, o el manual de edición artesanal, que empezó en Barba y después pasó a Alquimia. Me interesan, como te decía, ¿no? Esos movimientos, pero siempre desde, a partir de los últimos años, la editorial como el núcleo, el epicentro de esa explosión de los textos hacia otras editoriales, en otros lugares, dentro de la Argentina y fuera de la Argentina, a otras lenguas, digo, y perder un poco el control también, ¿no? Empezar a usar esas licencias maravillosas que le permiten a otro, a otra en cualquier lugar, hacer lo que quiera, siempre que sea nuestro par. Pequeño ping-pong cortito para ir cerrando. Eric Sierlo, Barba de Abejas, sus textos cómprenlo. Donde esté también vayan a sus talleres. Pequeño ping-pong. Pequeño ping-pong. Chiquitito. ¿Cuál es el mayor enemigo de un escritor? La obligación. ¿Qué es lo que necesariamente necesita un editor? Tiempo. ¿Cuál es el mayor enemigo que estás combatiendo en este momento con Barba de Abejas? La humedad. Eric Sierlo, Barba de Abejas, héroe platense. Seguimos en el vuelo del tigre. Muchísimas gracias, Eric. Gracias, Walter. Gracias Capo a total, todos. capo total.
Seguimos en el vuelo del tigre, estamos en el segundo momento donde hacemos nuestro viaje de la música a la literatura. Y antes de seguir queremos agradecer a Suelo. Comer rico y sano es posible, incluso sin tener que cocinar. Suelo Mercadín te acompaña desde el desayuno hasta el fin de tu día. Café de especialidad, pastelería casera, viandas saludables y jugos naturales al paso. Visítanos en nuestro local en calle Cantilo, número 245, entre 13B y 13C. También disponible en pedido ya, Suelo Mercadín, rico y natural. Muchas gracias a Suelo. Y seguimos porque estamos ahora por recomendar un libro y un artista absolutamente impresionante. Ya no está, como se dice, en este plano de la existencia. Y es el señor Gabo Ferro. Todos lo recordarán, obviamente. Todos sabemos de quién estamos hablando. Y él sacó un libro, además de, notita al pie, además de ser gran músico, extraordinario ser humano, también era docente de historia. Sacó un ensayo increíble, pero no vamos a recomendar ahora ese ensayo sobre vampiros en la época de Rosas, sino que un libro que reúne sus canciones. Estamos hablando de Costurera Carpintero, un libro que salió ya hace unos años por la Marca Editora, y es un libro que, como esos que nos gustan a nosotros, que es difícil de clasificar. Si bien es aquel que junta sus canciones, uno tranquilamente lo puede leer como poesía, porque las canciones de Gabo tenían... Lo tiro así como una lectura, después cada uno dirá, estará de acuerdo o en contra, no sé. Pero es como que el tipo fue aún más allá y de ahí trajo palabras y con eso hizo sus canciones. Así de increíble era el poder literario, el poder lírico de Gabo Ferro. Y me gustaría leerles una de las canciones que más me gusta de él, pero como si fuera un poema, a ver cómo sale, porque realmente creo que se la banca como texto. Volver a volver, todos recordamos, todas y todos recordamos esa canción, y si no, cuando termine este momento del programa, lo buscan en YouTube o en Spotify. Dice así: frío, hace tanto frío que no puedo más que arder. Estallará, mi boca estallará en dulce de esmeraldas, en pájaros y espinas, y un paso se abrirá y yo me iré. Como el humo al aire que no podrá volver, me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse es volver a volver. Afuera, afuera solo el mundo, puro aire para brujas y un tiempo que está y se fue. Así, con vértigo y vacío, con mi cuerpo que es mío, no me faltará nada, porque yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a aprender que irse es volver a volver y a volver y a volver y a volver, y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse es volver a volver. Gabo Ferro, perdón si lo hice mal, gracias si lo hice bien. Léanlo, escúchenlo, disfrútenlo. Seguimos en el vuelo del tigre. Seguimos en el vuelo del tigre, estamos en el segundo momento donde hacemos nuestro despegue de la música, la literatura. Estamos con un grosso total hoy, cantor popular, cantor de tango, héroe también de la cosa de ser un trovador total y absoluto. Pero una de las cosas que nos interesa, siempre rescatamos estos artistas anfibios. Acabo de sacar una novela, ahora nos va a contar mejor, pero este viaje es súper rico porque nos trae eso: música, literatura, escritura de canciones, escritura de novelas. Alejandro Guyot, ¿cómo le va, maestro? ¿Cómo va, maestro Walter? ¿Cómo andás? Bueno, un lujazo estar acá charlando con vos, con ustedes. No, todo nuestro, todo nuestro. En este lugar hermoso, la verdad que me encanta, así que un honor enorme. Estamos saliendo por el 101.9 de FM Cantilo y también por el canal de YouTube de la hermosa Sibila Producciones. Maestro Guyot, ¿por dónde quiere empezar? ¿Por la música? ¿Por sangre?
por la realidad del país. ¿Por dónde quiere arrancar usted? Está bravo. Bueno, yo básicamente, como vos decías, soy músico. Esa es mi campo de acción es la música. Tuve una banda de rock de adolescente, de joven, que se llamó Mayo 82, después le cambiamos Todos los Cielos, fanáticos de The Cure. Éramos un poco una banda de dark barrial, le decíamos. Dark barrial, una cosa encantó, así, sí. con mis amigos. Después en algún momento me pasé al tango, un poco también influenciado por Palo Pandolfo, que cuando empieza a armar a Los Visitantes, después de Don Cornelio, empieza a ponerle como algunas sonoridades tangueras, ¿viste? A las canciones. Sí, total. Y ahí yo dije, esto es posible en el rock. Entonces armamos con mis amigos una banda que se llamó por un tiempito Muñeca Brava, antes de la novela de Natalia Oreiro. Sí. Y hacíamos tangos nuestros con instrumentos de rock. Después nos rompió tanto la cabeza, nos explotó la cabeza el tango, y dijimos, bueno, vamos a hacer una orquesta de tango. Entonces se formó la Orquesta del Arranque con Ignacio Barchowski, yo era el cantor. Y bueno, ahí eso fue una autopista de ida. Yo pasé por el grupo 34 Puñaladas, que después se rebautizó como Bombay Buenos Aires. También formé parte de Astillero. Compongo tango, canto tango, otras orquestas hacen canciones mías. Así que bueno, básicamente soy tanguero, me profesionalicé en el tango, podríamos llegar a decir. Sí. Pero bueno, también siempre me gustó, desde la escritura de canciones, de poemas. Publicaron un poemario que se llama Brumarios, acá en Argentina y también en Francia. Y en algún momento salté a la narrativa, con ese riesgo de decir, bueno, cruzo este charco enorme que es desde la poesía hacia la narrativa, hacia la novela, y ahí nació Sangre, editada por Alto Pogo. Pero pará, ahora nos metemos con Sangre, novelaza, recuerden, Sangre por Alto Pogo está en todas las librerías del país. Y si no, creo que metiéndose en la página de la editorial pueden pedirla de cualquier zona galáctica. Pero ya nos vamos a meter con eso, maestro. Ahora me gustaría esto que dijiste recién sobre componer tangos y ser un tanguero. Si vos tuvieses que decir así como a grosso modo alguna característica de la canción tanguera, porque viste que a veces uno siente que hay canciones que evidentemente tienen como algo rockero, como que hay un perfil punk. Sí. Y es interesante esto que nos traigas, porque en estos 12 programas del Vuelo del Tigre sos el primer tanguero, y me gusta esa fibra tuya que nos hace pensar, bueno, ¿qué calidad tiene que tener una canción? ¿Qué característica? ¿Qué elemento que la hace tanguera? ¿O solamente lo que le da ese aroma tanguero es la instrumentación, esa hermosa voz que tenés vos también? Pero ¿hay algo en la lírica que uno puede perfilar lo tanguero? Recuerdo cuando salió el primer disco de Melingo solista. Sí. Tangos Bajos. Claro. Creo que ahora incluso está haciendo un documental y bueno, nada, creo que también está Piti ahí. Y me pareció tan rockero, esa forma goyenechesca de cantar de él. Pero contame vos un poquito desde la lírica, ¿qué le da ese filo tanguero? Yo creo que el tango, mira, Osvaldo Pugliese, un gran maestro, un pianista y director de orquesta, y una de las grandes, uno de los grandes rockstar del tango, ¿por qué no decirlo? Y Estampita Antimufa. Es Estampita Antimufa oficial para todos los músicos argentinos. Sí. Bueno, él decía que el tango era el libro de quejas del arrabal. Y eso estaba buenísimo. Porque por lo general en el tango, ya sea que esté narrado en primera persona, en segunda persona dirigido hacia otra persona, por ejemplo, estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir, pero medio que se habla al espejo, ¿no? En desencuentro, ¿sí? El de ni el tiro del final te va a salir. Sí, sí. Siempre hay como una queja, una denuncia o una confesión. Eso creo que es una de las características que tiene el tango, que usa los 2 minutos y medio, los 3 minutos de una canción
para contar una historia de vida. Y es como si fuera, vos tenés 3 minutos para contar la historia de tu vida. Entonces hay una especie de anhelo, pero a la vez de desesperación comunicativa, por decirlo de alguna manera. Tenés 3 minutos, 2 minutos y medio, y después te hace el chan chan. Entonces necesitas pasar un poco por todos los estados de ánimo que tiene la vida, por todos los humores, para poder transmitir al auditorio qué es lo que te está pasando. ¿Entendés? Eso me parece alucinante. No, y también hay algo que te sumo a esto genial que estás planteando. Recuerdo una entrevista a Goyeneche que él dice que alguien muy joven le dijo que no le gustaba el tango. Y él dice, ¿no te gusta el tango? Espera, viví un poco más. Es una locura, esa entrevista es preciosa. Sí. Ahora hay justo un documental que lo están dando en el cine, en el Gomón, en el Cosmos. Y esa entrevista está incluida. Y dice, una vez un chico, así hace con él la mano, un chiquito, Sí. me preguntó, me dice, no, a mí no me gusta el tango. Cuando terminó la entrevista, dice, espera, ese es buenísimo. Claro, porque implica como... Hay algo de sabiduría. Se dice, claro, que el tango te espera. El tango te espera. Hay algo de sabiduría, como vos decís, algo de... Es como una especie de resumen, una conclusión de un cierre de etapa de tu vida. Para vos poder hacer un raconto, necesitas haber gastado la suela del zapato, de la zapatilla, por lo menos. Sí, o el alma también, ¿no? El alma, exactamente. Hay algo ahí. Che, ¿sabes qué lindo lo que estás contando? Porque pensaba también, hace poco vi también un documental sobre el piano en el tango, ¿no? El viaje que hizo de la inclusión dentro de la sonoridad del tango. Sí. Y pensaba también, y sigo en la parte de escritura, seguimos hablando de esto. ¿Cómo tuvo su raigambre territorial en esta parte del mundo el tango? Por más que sabemos que el bandoneón de donde vino, un montón de elementos que no son puramente argentinos, Claro. pero cómo desde el tango pudimos darle, incluso también lo tiro cositas así, digo, este señor viajado por el mundo, no solamente como yo que solo conozco Parque Pereira, te llevó por todos lados, pero esa cosa de poder construir ahí sí una identidad nacional desde la lírica, porque ahí también se perfila también elementos de sabiduría, decíamos, de conocimiento, experiencia de vida, pero también de una identidad, ¿no? Sí, eso es alucinante. Como vos decías, como instrumentos de los más diversos orígenes confluyen en el tango e incluso hasta le dan alma, porque vos pensá, el bandoneón fue inventado en Alemania originalmente. Algunas fuentes dicen que era como una especie de reemplazo del órgano de pipa de la iglesia para tocar música sacra en las procesiones. Incluso tiene como dos arandelitas para colgar, como con una correa. Llega acá a Argentina, algún marinero alemán lo trae, y termina en el burdel, o sea, en el prostíbulo, en la boca, tocando tango, música total, o sea, hace como un viaje alucinante, y en Argentina, en el Río de la Plata, termina adquiriendo un alma el bandoneón, ¿no? Impresionante. Vos escuchás un bandoneón hoy por hoy y te remite al tango, también muchas veces al chamamé, a distintas músicas folclóricas, ¿no? Pero sin dudas al tango también. Y es alucinante cómo confluye, qué sé yo, el tango es una palabra de origen africana, milonga también, viste, como tango, milonga era una reunión de negros que tocaban instrumentos, ¿entendés? Sí. Entonces, bueno, de toda esta diversidad, de todo este crisol de influencias, nace una música que es identitaria, que nos da una voz propia a los rioplatenses. Eso es hasta un acento al hablar. Eso es lo alucinante. Y después poeta como Mansi, que es el poeta que encuentra en la chapa, en el barro, en la luna y el farol balanceándose en la barrera, poesía. Y Discépolo, claro, que es un filósofo lunfardo, ¿no? No, increíble. Y en ese sentido,
Vos sos como alguien que está renovando el tango hace un tiempo, decíamos con 34 puñaladas, también pienso en la Fernández Fierro. Pregunto, lo tiro a la mesa de trabajo. ¿Hay un tango del siglo XXI? Porque claro, estamos haciendo como una especie de raconto histórico, como una sobremesa de café o una sobremesa de un asado acá, que escuchándote, por lo menos de mi parte, fascinado. ¿Hay tango del siglo XXI? Porque viste que también está esa cosa de el tango un poco con cierto imaginario. Cuando te metes es hiper rico, rizomático, variadísimo. Pero viste que a veces se cristaliza una imagen del tango también, como de algunos pocos elementos, ¿no? Claro, entiendo como vos decís, cómo se escapa o cómo se actualiza la mirada del tango. Digo, para muchos en el imaginario está el farolito, la pareja de baile con la mina con el tajo en el vestido hasta acá, el compadrito con el sombrero. Sí, yo creo que en el siglo XXI hay un tango canción, hay una manera de encarar el tango que, como vos decías, si vos vas a ver a la Fernández Fierro, ves unas chabones con rasta, con cresta, con campera de cuero, con luces en un espacio como es el CAF, el Club Atlético Fernández Fierro, que es como si fuera un cemento, pero del tango. Total. Un disjule del tango. Qué buena referencia, total. Sí, yo fui a Cemento a ver a Los Violadores, a Palo Pandolfo, etcétera, a los Siete Delfines. Y cuando se armó el CAF, yo dije, esto es el cemento de tango. Absolutamente. Entonces hay como una poética también que sigue pretendiendo, digamos, adueñarse de un cacho de ciudad, de un cacho de realidad y devolverla en formato de tango. Digo, a veces para criticarla, a veces para poetizar, a veces para agregar una mirada distinta sobre esa realidad, ¿no? Sí, me encanta. ¿Tenés ganas de tocarnos algo? Lo que usted quiera, estamos totalmente open mind. Espectacular. Mira, ahora justo que estábamos hablando del tango y cómo se apropia de un cacho de verdad para entregarle en formato tanguero. Mira, te voy a interpretar un tango que yo compuse para la Orquesta Astillero que se llama Capataz. Y justamente le podemos poner a este capataz distintas caras, ¿no? En algún momento la gente me decía, che, pero estás hablando de una especie de Videla, Macera. Después me dijeron, che, pero estás hablando de Bolsonaro. Y ahora me dijeron, che, pero capataz, para que nunca más regresen los capataces del miedo. Nacido un antes de ayer, perdido en el pasado, va confundiendo la ley, marcando bien el paso. Tal vez te deje de a pie, pisado y machacado. De esquive y parque, idiotez y de inocencia nada, un pobrecito tal vez en dos vidas pasadas que nunca quiso entender lo que es pagar sus deudas. Lo entrenaron para caer parado, mal aliento, pero con buen olfato, y le dieron algún que otro consejo y un machete de los que pegan feo. Estruendos de cotillón en un panal de abejas, detrás de algún monitor, alguna que otra queja, un pandemonium mayor, y esto recién empieza. En un otoño feliz, olía primaveras, y siempre a su alrededor, naturalezas muertas, nunca un testigo de más, temblores de hojas secas. Junta puntos
cuando destapas eso, plan maestro para cazar conejos. Y fue un milagro ese que vos pedías. Muchos santos y algo de brujería. La turba fue a festejar, a un capataz del miedo están vivando quien va a detener el tiempo, a encadenarlo a sus pies, a silenciar el viento. Vamos, vamos, impresionante, impresionante. Bueno, Alejandro Guyot nos está acompañando, casi que agradezco haberme bañado. Digo, esa música ya me pone como en un estado de éxtasis. Qué grande. Qué grande, qué maravilla. Bueno, me preguntaba una cosita pregunta para responder en el próximo bloque. Esa. En tu caso, Me das tiempo para pensarlo, está bueno. son las palabras las que son arrastradas por la música. Una vez que la música aparece, la mente de Guyot se siente seducida por unas palabras y ahí se va armando o no. Y después si sos escritor o no. Eso es lo que quería que charlemos. Ya nos metemos con sangre. Seguimos, capítulo 12, vuelo 12, aventura número 12, vuelo del tigre. Ya seguimos. Seguimos en el vuelo del tigre y queríamos agradecer a Sosma, consultora integral de seguridad e higiene y medio ambiente, servicios integrales para industrias, obras y comercios, mediciones y evaluaciones de higiene y ambiente laboral. Sosma brinda soluciones, llamanos al 221-680-0224 o buscanos en www.sosma.com.ar y en Instagram, sosma_ok. Sosma brinda soluciones. Seguimos en el vuelo del tigre con el maestro Guyot. Decíamos, con esta famosa pregunta habitual seguramente, pero me interesa en el tango puntualmente, porque si no prestaron atención, pongan hacia atrás y vuelvan a escuchar la sonoridad potente que le da a Guyot. Me pregunto si eso arrastra ciertas palabras o hay palabras que ya vienen y están ahí, vas guardando cositas y cuando aparece un territorio sonoro, es esta la letra que yo ya tenía guardada. ¿Qué pasa en ese vínculo, maestro? Está bueno esto que decís porque hay en los letristas de tango históricos, había una sensibilidad muy altísima sensibilidad por el habla popular. Entonces cuando los compositores les daban la música, antes era mucho, ¿viste? Música de Aníbal Troilo. Sí. Claro, es histórico, claro. Es histórico. Estaban como las divisiones del trabajo compositivo y autoral estaban muy claras y también la del intérprete. Salvo en Gardel, que él también cantaba sus propias composiciones con letra de lepera, ¿no? Pero la sensibilidad del tanguero está altamente consustanciada con el habla popular. Entonces, me parece que en el siglo XX había una manera de hablar muy particular, ¿viste? ¿Qué haces, pebete? ¿Qué haces bien? Era como que se hablaba de una vereda a la otra, ¿viste? ¿Entendés? No, no era mezcla, esto, ¿no? Sí. No era esto de, che, ¿qué haces? Estoy llegando tarde, se me complicó. ¿Viste esta cosa que va acá? No, sí. Era larga distancia. Era hacia afuera. ¿Entendés? Entonces me parece que muchas veces el letrista de tango oía la melodía y le sonaba algo del habla popular. Por ejemplo, hay un tango hermoso que dice: sos vos, pebeta, sos vos, ¿cómo te va? Y parece, sos vos, pebeta, ¿qué haces? ¿Qué haces sí, acá? ¿Entendés? Sí, hay algo como una conexión con el habla popular muy sensible. Entonces, yo un poco suelo laburar así. En realidad hay veces que me dan música y yo trato de detectar qué música popular, qué jirón de frase está escondida ahí adentro. Y empiezo a tirar. Otras veces yo estoy con la guitarra
Y también, digo, ¿qué frase, qué palabras sostienen esta música? Pero con emoción, ¿no? Entonces ahí es como que se empieza a mover la mano sola y que empieza a aparecer la historia, ¿no? Muchas veces me sorprendo escribiendo algo que yo ni sé qué es hasta que hace chan chan el tango y digo, acá está hablando de esto. Me acuerdo una vez, había empezado a escribir de alguien que desaparecía, alguien que no volvía, alguien que había dejado su casa intacta, la cama. Digo, ¿qué es? Y de repente en el estribillo apareció y era una chica y estaba hablando de la trata, de una piba que es raptada, es cooptada por una organización de trata. Y bueno, de ahí salió un tango que se llama Vírgenes Rotas, que tematiza y visibiliza la cuestión de la trata de personas, ¿no? Sobre todo trata de blancas, como se suele llamar, que ya en el tango estaba presente, en el tango del siglo XX, a veces como un poco romantizada. Nosotros hicimos una canción política que toma, partido y por medio de metáforas religiosas. Hay santitos que no quieren escuchar a estas muchachas cansadas de llorar, vírgenes rotas, molidas a palos, y un dios cafillo que les tiende una mano, pero es una trampa de brillo mortal. De ahí sale Vírgenes Rotas y yo no sabía de qué estaba escribiendo, ¿entendés? Total. Entonces hay veces que un jirón de frase, una música, te evoca una emoción y esa emoción hace que empiece a moverse, la mano, a escribir un verso y aparece la palabra y vos tenés que seguir tirando. O sea, hay veces que me funciona así y hay veces que estoy años sin saber cómo termina una canción, ¿no? Obviamente. Che, está buenísimo también esto que estás contando para invitar a los jóvenes a que se metan a estas letras, porque no es solamente 2 o 3 temas, sino como que es hiper rico, hiper profundo lo que tenga que ver con el tango y la lírica también. Y ahí ya me diste el pie para pensar, empezar a pensar sangre. Y algo que ustedes tienen la suerte de vivir, que es que ya saben que todo lo que escriban va a estar acompañado con música. ¿Qué pasa ahora? Te lanzás a la novela y ahí ya no music. No music, no. Ya no hay más escudos. Se pincharon todos los salvavidas, no hay botes salvavidas. Ya no tenemos a quien nos salve, quien nos tiene un salvavidas. ¿Qué pasa con esa parte? ¿Cómo nace Sangre? ¿Cómo fue ese trabajo también? Pensar que alguien como vos siempre está como rodeado de gente, ¿no? Desde el ensayo hasta tocar, hasta volver al camarín, siempre es esa cosa colectiva y de pronto la aventura en solitario, ¿no? La soledad, sí. Bueno, yo básicamente nace desde el descaro, ¿no? De admirar muchísimo a los escritores, a las escritoras. Bueno, mira, voy a hacer gala de mi remera de Mariana Enríquez de Sí, Nuestra sí. Parte de Noche. Flashé con esta tapa y le dije a Mariana. Muy buena. La edición norteamericana. Es la edición, sí, o inglesa. O inglesa, ok. Y flashé con esta tapa, parece una tapa de un afiche de un, no sé, de The Cure, por ejemplo. Sí. Yo digo, me voy a hacer una remera. Me dice, bueno, sí. Y un día le mandé la foto y aparte atrás tiene la firma de Mariano Enríquez, tipo como si fuera... Muy bueno. Encontré una página que tenía muy buena definición la tapa, entonces me hice la remera y le mandé la foto y me dice, no lo puedo creer. ¿No? Como diciendo, estás loco, flaco. Bueno, una admiración absoluta y siempre muy atraído por ese universo que lograban componer y que te permitían habitar las escritoras y los escritores cuando escribían novelas. Yo digo, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen? Porque una canción es una canción que dura, como decíamos, 2 minutos y medio, 3 minutos. Sí. Se cerró, te acompaña, te podés tramitar ciertas angustias, cierta nostalgia, felicidad, etc. Podés convertir tu estado de ánimo. Pero eso de crear un universo, ¿cómo se hace? Entonces, bueno, en algún momento me pasó que leyendo un diario donde había salido una reseña de mi poemario Brumarios, en la parte de sociedad
encuentro que en Salto, provincia de Buenos Aires, lloraba una virgen, lágrimas de sangre. Yo, ¿qué onda esto? Digo, voy a escribir un cuento, voy a ver qué sale de esto. Y el cuento empezó a crecer, a volverse monstruosamente gigante. Y estuve como 12 años acumulando material, también comprándome libros. Imagínate que... Perdón, dijiste 12 años. 12 años, una bestialidad. En el medio hablaba con escritores, con escritores amigos, con otros que no conocía, les preguntaba, veía qué onda, ¿viste? Y también me compré muchas novelas y también libros de esoterismo, libros de guías de lo paranormal. Sí. Tengo una serie de libros en una sección de mi biblioteca que es una friqueada de Víctor Sueiro, la vida más... La canonización de los santos, claro, que investigaban justamente estos fenómenos de lacrimación, de vírgenes que lloran sangre. Y me armé toda una historia que está enmarcada en la recta final hacia el 2001, hacia el diciembre del 2001. Okay. Viste que nuestros diciembres... Tienen su particularidad, Argentina y diciembre, ¿no? Sí. Encuentro letal. Encuentro letal. Por eso flasheé mucho con el disco, con el EP de Él mató a un policía motorizado, La noche de los muertos, sí, que tiene todo lo del diciembre final y todo, como si fuera arquetípico, ¿no? Entonces, bueno, Sangre surge de esa noticia que digo, ¿qué onda esto? Y una fascinación por la religión, yo que no soy bautizado, ¿no? Siempre de chiquito mi abuela me metía a iglesias y yo vi estos santos chorreando sangre, uno clavado a la cruz con clavos oxidados, una virgen llena de flechas, después y eran como una nave espacial llena de freaks sangrientos. Sí. Entonces creo que por medio de Sangre pude tramitar como esa pasión, por un lado por la historia, porque un poco investigué sobre la Edad Media, la religiosidad en la Edad Media, la Inquisición y también el 2001, ¿no? Y las cuestiones religiosas. Pero también hay algo de la... Recomendamos mucho, la novela. También hay algo como de lo que se conoce como peripecia, ¿no? Como esa serie de inconvenientes que se van atravesando. Hay desplazamientos territoriales. Hay algo ahí también de casi del folletín también, como que te da muchísimas ganas de seguir leyendo, a ver cómo sigue. Sí. ¿Cómo elaboraste también esa cuestión del género? Y pensaba si en estos 12 años, es muy lindo ese número cuando uno piensa en la escritura de una obra, o en general lo que lleva a hacer y terminar una obra, pensando en que escribís canciones, ¿qué tanto era de escritura? ¿Qué tanto era de investigación? ¿Qué tanto era de solamente dejar que la historia te habite, crezca en vos? Y hubo mucho de investigación. Había veces que yo necesitaba leer guías de lo paranormal, en donde se investigan fraudes, donde tratan de... Bueno, que truchan cuestiones, imágenes para provocar milagros, etcétera, etcétera. De ahí saqué mucho material también de la sangre de San Gennaro, que es en Nápoles, que dice que si no se licúa la sangre en una especie de ampolla que agita el cura, pueden devenir en el año catástrofes, el volcán puede erupcionar. Sí, okay. Si no se licúa la sangre en la ampolla que muestra el cura, dicen que se vienen catástrofes, erupciones de los volcanes que están por ahí por Nápoles, etc. Como las últimas elecciones. Sí, claro, exacto. Bueno, justamente en Sangre, como vos decías, hay un desplazamiento, hay un flaco que se llama Dante, que se va en el año 2000 a Europa, un poco a viajar, a conocer, a hacer una experiencia nueva, pero también harto de las sucesivas crisis económicas argentinas, y un poco a ver si se puede quedar el chabón. Termina quedándose en Europa, en Italia, buscando a un antepasado, un tío abuelo del que le hablaba siempre el abuelo, y supuestamente la leyenda familiar decía que ellos se dedicaban a hacer
cruces, digamos, mobiliario para la iglesia. Pero después cuando lo encuentra, que ya le va a pedir ayuda porque está perseguido por la gendarmería por quedar ilegal, etc. Sí. Después de hacer todo tipo de laburos que hacen los argentos cuando quedan ilegales allá, digo, de vender diario, lavar copas, etcétera, etcétera, limpiar canchas de tenis, que eso es algo que yo he hecho, porque hay una porción de la novela que De tiene biografía. de autobiográfico. He sido un polizonte en la nave madre en la vieja Europa, me he colgado de las tetas de la vieja Europa. Pero bueno, después cuando va desesperado a buscar la ayuda de su tío abuelo, descubre que su familia se dedicaba justamente a la fabricación de imágenes religiosas, más precisamente vírgenes que lloraban lágrimas de sangre. Entonces ahí se arma todo un quilombo porque le cuenta desde la Edad Media las consecuencias que tenían cuando en una iglesia del sur ponían una virgencita que con el sol, con las altas temperaturas, provocaba este fenómeno de lacrimación, provocaban tremendas peregrinaciones, gente que gastaba guita, gente que compraba estampitas, y era como una manera de reactivar económicamente una ciudad, un pueblucho del sur de Italia perdido, ¿no? Entonces Dante se trae toda esa data acá, pensando que iba a ser un negoción, y monta una fábrica alimentada por mano de obra ilegal, por bolivianos que están encadenados, tipo los talleres textiles. Sí. Bueno, como tenía en su momento Aguada, o sigue teniendo. Acá lo que hacen es agarrar un gatito. En la tapa del libro está como muy bien explicado. La diseñadora hizo algo hermoso. Agarraban un gatito de esos de la suerte chinos, dorados, que mueven Sí. el bracito, le sacaban el brazo y convertían eso en una virgen. Y donde van las pilas, le meten como una resina roja que vendría a ser la sangre, con unos conductos que conectan Para con los lagrimales. con claro. los lagrimales, y la formita del gatito sin el brazo emula una virgen, o sea que le hacen un par de retoques, la pintan y hacen como trasvisten al gato en virgen, ¿sí? Y Sí. lo curioso es que empieza a funcionar justo en el 20 y 21 de diciembre del 2001, cuando se arma un quilombo acá, empiezan a llorar todas las vírgenes sangre. Bueno, y no sigo, si estoy spoileando ya, entonces no sigo, pero No, está bien, está bien. es un milagro que empieza a funcionar como una especie de souvenir religioso, pero que a la vez las vírgenes que lloran sangre son testigos de todo el desastre que pasa en el 2001 por la crisis. Claro. Digo, Sí, la sí, crisis sí. originó, ¿viste el titular ese de Clarín? Nuevas muertes. Sí. Sí, Bueno, sí, sí. De todo eso son testigos las vírgenes que lloran sangre. Qué tremendo, ¿no? Buenísima la novela en ese sentido, ¿no? Digo, esta mezcla entre lo esotérico, el fraude, la experiencia, lo social, todo lo que abordás en la novela. Si uno tuviese que pedirte una canción en relación a la novela, no directamente ni nada, ¿con qué de tus canciones se puede meter un pequeño soundtrack? Imaginemos que hay una película basada en la novela, hay un soundtrack. ¿Qué tocarías como para que uno se sienta en clima de la novela? Está bueno, tengo dos, te A ver, digo. Hay dale. uno que se llama Sangre Negra de los Corazones. Sangre Negra de los Corazones es un balsecito afroperuano que habla justamente cuando vuelve el neoliberalismo a los países de Latinoamérica y lo que pasa. Es un ejemplo bastante concreto. Dale. Después hay un tango que se llama Vírgenes Rotas. Si querés, lo espaciamos. El que vos te guste más, Dale. le metemos. A ver, le voy a dar a Vírgenes Rotas, que es un poco más concreto en la cuestión, y habla Dale. de la trata. Y justamente en el libro hay una parte en la que se habla de la trata de personas, tanto como trabajadores y trabajadoras esclavos, atadas a las mesas de trabajo que están fabricando las vírgenes, como también el tema de la prostitución, ¿no? El trata de blancas. Ok. A ver si me sale, vamos a ver. Sí, re. Vírgenes Rotas, entonces.
junto sus cosas descoloridas y todo eso que llaman vida, vengan a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Sobre su cama durmió el silencio, durmió la calma, la duda impura. Pasen a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. 1001 noche le rezan un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo les tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Un cuarto lleno con su fragancia, con los perfumes que nunca usaba. Pasen a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. 1001 noche le rezan un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo les tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Ni un cabo suelto quedó en su vida, bastantes nudos, ninguna pista. Tremendo, tremendo, qué maravilla. ¿Estamos bien? Todo un poquito, todo un bien. poquito. Sí, ese es Vírgenes Rotas, sabes que fue incluido en un CD que publicó el Comité de Lucha en Contra de la Trata de Personas, en el que cantan Soema Montenegro, Julieta Lazo, está Sofía Viola, Liliana Herrero, y nosotros incluimos con Bombay, Buenos Aires, 34 puñaladas, este tango que se llama Vírgenes Rotas, que lo cantó Vicky Di Raimondo, una cantora muy buena. Tremendo, tremendo. Bueno, te había preguntado antes si ya te sentís escritor, te retomamos esa pregunta y sumaría también si es un camino que empezó y vas a seguir, o son cosas que vas a dejar que sucedan solas, si es que suceden, y no tenés ningún apuro en que vaya a suceder otra vez. O sea, me encantó trabajar y poder, llegar a ver la edición de la novela, tenerla en la mano, ver el diseño que hizo la diseñadora, el laburo hiper recontra dedicado y cuidado que hizo la editorial Alto Pogo, Marcos Almada. Estoy recontra agradecido, estoy flasheado. A la vez yo no sé si... Es muy difícil, siento editar hoy, siento que tuve mucha suerte también. Y estoy sumamente agradecido. No me siento músico. Me siento músico al que le fascina la lectura, le fascinan las novelas, la escritura. Empecé a escribir una novela nueva, pero no sé dónde va a parar, ¿viste? Sí. Creo que está buenísimo esto. A mí me gusta ahí voy a citar mal a Samantha Schweblin. Ella dice que la narrativa, la literatura es como una especie de dispositivo de realidad virtual en el que vos te podés poner ese traje y vivenciar historias desde la ficción que jamás viviste y que quizá podés llegar a vivir y pueden llegar a aportar como ciertas vivencias y ciertas experiencias. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una guerra nuclear y vos lees una novela sobre la Tercera Guerra Mundial? Bueno, vos sabés, qué sé yo,
no sé, que te tenés que meter, no sé, o abajo de la... no sé, abajo de la mesa. Digo, está bueno esta idea de una especie de dispositivo literario de realidad virtual que es alucinante. Vos te metés en la cabeza de un personaje y visibilizás todo un universo que si no hubieses accedido a ese libro, no se te brindaba, ¿no? Totalmente. Entonces tengo una gran admiración por los escritores. No, lamentablemente no creo que sea escritor, pero bueno, me tomé el atrevimiento de escribir una novela y el lujo de poder presentarla en la Biblioteca Nacional y en distintas ciudades, ¿no? Y bueno, de estar charlando con vos, porque gracias a la novela yo me acerqué a un montón de gente que escribe y que admiro muchísimo y bueno, de Cholulo, es como un pasaporte para cholulearla, ¿no? Fuiste nombrando autores y autoras a lo largo de esta charla. Qué hermoso eso, saber que hay esa zona, la Curtis Bocha. ¿Tuviste obsesiones con autores o autoras o libros? Obsesiones del orden de, viste que a veces hay libros que te acompañan toda la vida, o autores que uno lee absolutamente todo lo que publicaron, sí. O autoras. ¿Tuviste algún tipo así de, como dice la gente grande, metejón? Sí, metejón, es retanguera esa palabra. Sí. Sí, en algún momento, más de adolescencia, de juventud, Cortázar fue como una inauguración. También Borges, Leopoldo Marechal, la Dan Buenos Aires. Marechal, me volvió loco, la Dan Buenos Aires, me parece una Biblia. Te metes ahí, es difícil salir. Y es retanguera a la vez, pero a la vez Muy. tiene como una cosa de muy metafísica y a la vez es alucinante. Es como que mitifica la ciudad de Buenos Aires de una manera alucinante. Después me pasó con Guillermo Sacomano, que leí un montón de cosas, con Mariana Enríquez. Hay una novela que me encantó de Jair Magrino, que se llama Wonderboy, que fue editada por Alto Pogo también, claro. Que es una novela que regalo mucho. Me encantó. Un flaco que se va a Barcelona, también en torno al 2001, y me encanta. Se mete como en una comunidad que ocupan casas, como medio punk, y es alucinante. Así que sí, es como que tengo metejones Paul Auster en algún momento. Tengo como metejones. En algún momento quise desarrollar por Martin Suter, un tipo que escribió El Diablo de Milán. Sí. Una novela muy, muy linda, como medio de misterio, medio así de terror. Quise conseguir más, me obsesioné por conseguir más novelas y no conseguí. O sea que fue como una obsesión fallida ahí, ¿no? Sí. Y después me pasa con músicos, con Nick Cave, que es una especie de songwriter, que también es novelista, Sí. poeta, con Tom Waits, ¿no? Pero bueno, sí, tengo esas tendencias. Sí. Che, ¿sabés que me acuerdo el título de una canción de Fito que es El mundo cabe en una canción? Y me preguntaba esta inquietud, estas ganas tuyas de transitar el mundo de la escritura de novelas, digamos, tenés tu poemario, ahora tenés tu novela. ¿Qué te aportó esa parte de la escritura? Porque venías escribiendo canciones que no encontrabas en la música, digo. ¿Hay algo ahí que... ¿y por qué pensaba en el título de la canción de Fito? Evidentemente el mundo no cabe en una canción. Hay algo que está por afuera, que fuiste a buscar. ¿Y qué te aportó esa parte, digamos, a tu trabajo como artista? Sí, es como que uno como artista me parece que también tiene ciertas obsesiones, ciertas inquietudes, y que es como si, exagerando, siempre estuviera escribiendo la misma canción, siempre estuviera hurgando en las mismas, digamos, en las mismas temáticas y desarrollándolas y tratando de ampliar, digamos, de circunscribir esas temáticas de distintas maneras. Sí. Viste que este tango se llama Vírgenes Rotas, hablaba de la trata de personas, hablaba de un montón de santitos, de un dios cafillo. Bueno, en la novela está esa temática, que es la... Entonces es como si la novela me hubiese permitido abrir un montón de ventanas que yo de alguna manera ya tenía esbozadas en algunas canciones.
o simplemente en pensamientos, en cuentas pendientes. Yo en algún momento estudié, mirá, en la U estudié geografía, después me pasé historia, después me fui a vivir un tiempo a Europa a estudiar historia, quedé ilegal. Después empecé a estudiar traductor, como que se me fueron abriendo varias ventanas. En la novela fue como que era encontrarme con esas ventanas abiertas para cerrarlas. Como onda, acá ya escribí sobre la Inquisición, sobre la trata de personas, sobre la religiosidad popular, sobre el 2001, sobre el vivir ilegal en Europa, sobre ser un sudaca en Europa, ¿no? Nosotros que los sargentos que nos creemos que... no, porque somos... la París, Europa en... Claro, París, Buenos Aires, la París, Argentina. No, las pelotas. Sos un sudaca, loco. Entonces es como que pude tramitar un montón de inquietudes todavía no satisfechas por medio de sangre. Eso está bueno, ¿no? Y a veces el mundo cabe en una canción, a veces el universo cabe en un libro, en una novela, y a veces no, a veces hay que seguir escribiendo, ¿no? Tiene algo de ensayo y error, ¿no? Sí. Como con esto pude hacer hasta acá, pude escribir hasta acá, en la próxima seguiré, continuará, ¿no? Sí, qué lindo eso, ¿eh? Vos sabés que pensaba también en este momento histórico que estamos viviendo, y te hago la última como para cerrar, te agradezco un montonazo. Hay momentos históricos más difíciles. Pareciera ser que Argentina siempre está cargando el arma, disparándose en los pies. Este parece ser uno de esos momentos. ¿Qué lugar te parece que ocupa el arte en general en momentos como este que estamos empezando a transitar? Es de resistencia, es de crear familias alternativas, es de encerrarse. ¿Qué lugar ocupa para vos como creador? Y esta es la última que te quería hacer. A ver, ¿qué pasa con el arte? Momentos históricos complejos. Para mí, justamente, es las dos cosas que dijiste. Crear esta suerte de familias postizas, que son los amigos, las comunidades de gente con la que tenés un montón de pensamientos, desde filosóficos, utópicos, a gustos en común, crear esas redes. Sí. Y también esto de poder apoderarse de un cacho de realidad que no te gusta, que te parece que esto está todo mal, recortarlo y devolverlo en formato canción, por ejemplo, para poder gritarlo, ya sea en estadios, ya sea en un teatrito, ya sea en tu casa solo, poniendo al mango la música. Y eso es como una manera de... como si fuera... un acto de pasaje, ¿no? Esto de gritar una canción, Banderas en tu corazón, de Los Redondos, te transforma, el pogo más grande del mundo. Y si lo pones en tu casa y gritás cuando te estás duchando, qué sé yo, también. Claro. Entonces eso es el poder un poco que tiene, me parece, el arte. No solo de entretener, de divertir, sino que también de iluminar, de agarrar con un bisturí, diseccionar la realidad y convertirla en esa especie de antídoto contra el veneno que es la canción, por ejemplo, o el libro, ¿no? La novela, el cuento, el poema, ¿no? Eso me parece alucinante. Alejandro Guyot, léanlo, escúchenlo, síganlo en redes. La verdad que eso es un capo total. Tenemos la fibra para que nos dejes tu firma en cualquiera de estas partes de la hermosa Sibila Producciones. Gracias, maestro. ¿Cerramos con una cancioncita tuya? Sí, mira, vamos a hacer, si te parece, Sangre Negra de los Corazones, que justamente habla un poquito de eso, de tiempos complicados convertidos en canción. Mientras Ale está buscando la canción, nos despedimos hasta el próximo encuentro, el próximo vuelo, la próxima aventura antropológica. Recuerden, sin miedo, sin envidia, sin maldad, el próximo vuelo del tigre nos seguimos encontrando. Cerramos todo el programa, ahora le pertenece al maestro Alejandro Guyot. Mil gracias. Estoy buscando ahí el machete. Dale, te busque tranquilo. Estamos, mirá, es una canción que se llama Sangre Negra de los Corazones, un balsecito afroperuano con algo de imágenes lisérgicas. Hay un virrey que pone un perro en el sillón de Rivadavia. El diablo se frota los cuernos. Bueno, ya sabrán
qué caras ponerle a ese virrey, a ese diablo, a ese perrito. Bueno, vamos. Sangre negra de los corazones, sangre negra se derrama en mí, sangre negra de las ilusiones, gota a gota envenenando así un eclipse estático en el cielo. El virrey se quiere divertir, una flor con pétalos de hielo, árboles de fuego en mi jardín. Hay un perro con corona y cetro, el virrey se quiere divertir. Hoy el diablo se frota los cuernos, lejos vibra mudo otro latir. Hay un pozo adentro de tus sueños, la condena de vivir así. Hay un grito hundido en el silencio, mil gargantas que quieren rugir. Un bufón decretó que el amor no era otra ley. Dice que la ilusión fuera. Hoy el diablo se afeitó el bigote y usa un traje caro por disfraz. Se burla de todos en su trono, canta y baila al lado de un volcán. Sangre negra de las decepciones, luna rota gira y gira en luna rota, gira y gira en mí. Sangre negra brota en los rincones, crece el río y se desborda al fin. Un bufón decretó que el amor no era otra ley. Dice que la ilusión muera. Un bufón decretó que el amor muerda, muera. Justo el trueno, ¿viste? Le dio el... Justo cayó el trueno. Sí, tremendo. Tremendo.